que no pudieron asistir. Bueno, muy buenas noches para todos nuevamente. Quien les habla es su instructora Ana Milena Madrid, una instructora técnica. Voy a compartir con ustedes la pantalla para poderles hacer la proyección de lo que veremos hoy. Bueno, el día de hoy, ¿me confirman por favor si yo ven mi pantalla? Hola, ¿ustedes me escuchan? Buenas noches, ¿Sí? Okay, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hacer esta socialización. Como les decía, hoy 6 de diciembre de 2023 y quien les habla Ana Milena Madrid. Resulta que tenemos dos evidencias propuestas que son las que vamos a explicar hoy. Una de ellas es la actividad de aprendizaje, que es el taller de tabulación y representación gráfica de datos. Pues tienes las iniciales mías y luego el código. Y la otra evidencia, que es el informe final de investigación científica. No solamente les voy a explicar la evidencia, sino que obviamente les voy a explicar la temática. Pero quiero iniciar presentando como cada una de las evidencias para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer y luego veamos los contenidos para poder responder a eso. ¿Listo? Entonces, la primera es la actividad de aprendizaje, taller de tabulación y representación gráfica de datos. Resulta que ustedes hicieron una encuesta como en la competencia de servicio al cliente, ¿cierto? De hecho, hicieron una encuesta conmigo, ¿se acuerdan? Que la hicimos en herramienta tecnológica. Entonces, no sé si ustedes quieran utilizar la encuesta que hicieron conmigo o la encuesta que hicieron con la instructora Sandra, ¿sí? Ambas pues son válidas. Entonces vamos a ver esta lista de chequeo que es con la que tenemos que cumplir para el taller de tabulación. Entonces dice que debemos dar orden de la información bajo un hilo conductor. Es decir, ¿se acuerdan que al principio les corregía en la encuesta como algunas preguntas que digamos deberían de ir en un orden, ¿cierto? Por ejemplo, decía, ¿usted ha consumido nuestro producto? ¿Sí o no? Entonces, si yo contestaba no, la siguiente pregunta era, ¿y cómo le pareció? Pero si yo ya dije que no. Entonces, hay que delimitar la encuesta. Si yo digo que no, pues gracias por su atención, ¿cierto? No. Pero como tengo que buscar que esa encuesta sea aplicada a personas que efectivamente conocen mi producto, entonces, pues, es una pregunta que, digamos, sobraría porque se supone que ya la conocen. Por favor, me apagan los micrófonos. Como si estuviera ¿Quién cruda. está hablando? Yo le dije a mi papá, papá, yo no me voy a comer. Listo, gracias. Entonces, es importante pues como tener esa parte en cuenta. Y que digamos como que las preguntas tengan un hilo, tengan un orden, también es muy importante. ¿Sí? Explica el proceso de selección de cuadros. Entonces, pues básicamente es como, podría ser justificar cuál es el fin o el objetivo de aplicar esa encuesta. Listo. Realiza la tabulación y el esquema de tabla de frecuencia simple para cada uno de los cuadros seleccionados. Resulta que para yo poder realizar esta tabla de frecuencia simple, debo aplicar la encuesta por ahí como mínimo a 10 personas. ¿Listo? Entonces, si ustedes desean, pueden utilizar la encuesta que hicieron conmigo, que muchas las respondí, ahí ya tienen una respuesta, no les faltan sino 9, y pueden utilizar con sus amigos, con sus parejas, etcétera, con personas cercanas, compartirles el enlace para que por favor ellos respondan. No importa si conocen o no conocen el producto, ¿cierto? Es un ejercicio. ¿Listo? O si quieren utilizar la encuesta que hicieron con la instructora Sandra, que entiendo que es como de vinculación o de contratación, también se la pueden aplicar a amigos y familiares si la hicieron así como en general, como
qué tipo de aspectos usted, bueno, no sé, pues como cuál fue dentro de los procesos de contrataciones, usted, qué documentos le han solicitado, por ejemplo, no sé, se me ocurre. Entonces, o sea, algo que sea muy general para poder que le puedan aplicar a cualquier persona, ¿cierto? A cualquier persona mayor de 18 años, que serían como las que podrían, digamos, trabajar legalmente, ¿cierto? Entonces, esa sería como importante tener la población, que sería como, pero bueno, ya les voy a explicar sobre estadística, no se me confundan. Y tendríamos que hacer la tabulación con esos datos. Entonces yo también les voy a explicar cómo hacer la tabulación, o también pueden utilizar las herramientas tecnológicas que le generan a ustedes la información, de una vez les entrega las gráficas y también es válido, listo. Realiza 2 tipos de gráficos diferentes por cada cuadro de información tabulado, en total 4 gráficos. En realidad vamos a hacer solamente 2 por cada tipo de preguntas. Por cada pregunta hay que hacer una tabla, ¿listo? Y por cada pregunta hay que hacer 2 gráficos diferentes. Realiza un análisis de datos argumentativo de cada gráfica expuesta, es decir, hacemos como se me fue la palabra, como la interpretación de esa información. Porque uno puede hacer una encuesta y ustedes tienen los gráficos, ¿cierto? Pero los gráficos, presentar los gráficos así solos y mudos, eso no dice nada. Si ustedes observan digamos, en una publicación, en un periódico, en una revista, en libros, bueno, lo que sea que hagan, que muestren tabulaciones y que muestren gráficos. Bueno, las tabulaciones en realidad no es lo que se muestra al lector, lo que se muestra son los gráficos, ¿sí? Entonces, si ustedes muestran los gráficos, si ustedes observan y ven los gráficos, todos tienen la interpretación. Así les parezca obvio decir, el 40% de las personas encuestadas contestaron que sí han firmado un contrato, ¿cierto? El 60% ha trabajado de manera informal, ¿cierto? O sin contrato laboral, ¿cierto? Eso es una representación, ¿sí? De una pregunta. Usted, cuando ingresa a una empresa, ¿ha firmado contrato? ¿Sí? No, ¿cierto? O en su último trabajo, ¿usted firmó contrato? ¿Sí o no? El 40% de las personas contestaron que sí, el 60% contestaron que no. Puede parecer muy obvio, pero nosotros tenemos que pensar en toda la población que va a ver la información. Entonces, así como hay personas que interpretan fácilmente las gráficas, hay otras que necesitan leer la información para conocer el resultado. Entonces, es por eso que siempre, siempre, siempre y sin falta alguna, se debe presentar la gráfica y la interpretación de la información de los datos. ¿Listo? Entonces, claro, es por ese lado. ¿O alguna pregunta está ahí? Entonces, esta es como la lista de chequeo con la que debemos cumplir con ese taller de tabulación. ¿Listo? Entonces, tenemos cosas claras. 1, que pueden utilizar la encuesta que hicieron conmigo o la encuesta que hicieron con la instructora Sandra. No hay lío. 2, que se la deben diligenciar mínimo 10 personas. ¿Listo? Necesitamos 10 datos por pregunta. Y 3, pues que está la lista de chequeo con la que vamos a cumplir. Por cada pregunta, una tabla, 2 gráficas. Si utilizamos herramienta tecnológica, no necesitamos hacer las tablas, solamente presentar las gráficas y la interpretación. ¿Listo? Este taller se completa con el informe, pero como tenemos que subir como cada cosa en cada ladito, entonces acá simplemente vamos a presentar los datos y la interpretación, pero en el informe vamos a completar esa información, es decir, este les va a servir como insumo para el informe final. Bueno, entonces vamos a ver los contenidos de esta antes de ver la evidencia del informe. Y hacemos preguntas sobre esta y luego pasamos al informe y hacemos preguntas sobre el informe. ¿Listo? Como para que nos quede así separadito. Bueno, entonces, esta diapositiva me sobraba. Las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia es una tabulación o distribución de los valores obtenidos de una o más variables. Siempre que ustedes van a hacer un estudio, utilizamos o variables cualitativas o variables cuantitativas, ¿cierto? Variables cualitativas tienen que ver con una calificación en características, en color, en me gusta,
bueno, regular, malo, ¿cierto? Que sean como cualidades en colores, en aspecto, bueno. Y cuantitativas cuando tiene que ver con números, ¿cierto? Cuando yo le pregunto a la persona su peso, su talla, su edad, de 1 a 5, cómo lo califica, esas ya son datos cuantitativos, ¿listo? Para construir un histograma o una gráfica cualquiera necesitamos tener datos, pero necesitamos tener datos ordenados. Es por eso que se construyen las tablas de frecuencia, para poder tabular y organizar esa información. Entonces, dentro de las tablas de frecuencia, me voy a saltar por acá para que la vean y ahí sí entendamos. Esto es un ejemplo de una tabla de frecuencia simple, ¿sí? Si ustedes observan, tenemos la columna de datos, tenemos el F sub I, el H sub I, el F sub I acumulado y el H sub I acumulado. ¿Qué es eso? Ahora sí se los voy a explicar. Esas son las clases de frecuencia. Tenemos la frecuencia absoluta simple, que es la que está en minúscula, ¿sí? Es el número de veces que aparece un elemento en una muestra. Es decir, ¿cuál va a ser la muestra? La muestra van a ser las 10 respuestas, ¿cierto? Esa es la muestra, las 10 encuestas que ustedes van a aplicar. Pero entonces vamos a coger por pregunta. Entonces, ¿cuál es la muestra? Las 10, por ejemplo, no sé, un ejemplo. ¿Te gusta el chimichurri? Sí y no, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la muestra? 10 respuestas que tengo. Entonces, muestra n es igual a 10. ¿Listo? Ahora, el número de veces que se repite el elemento. ¿Cuántos contestaron que sí les gusta el chimichurri y cuántos contestaron que no les gusta el chimichurri? Entonces, sí, contestaron 6. Entonces, el número de veces que se repite sí es 6. Y el número de veces que se repite no es 4, ¿cierto? Entonces, ¿cómo construiríamos esa tabla? Voy a hacérselas acá pues como rápidamente para que nos quede un poquito más claro. Insertar tabla. Tendríamos dato y el F sub I. Entonces, sí y no. ¿Cuántas veces se repitió el sí? Dijimos que 6 veces. ¿Cuántas veces se repitió el no? El 4. O sea, ese F sub I es las veces que se repite el dato o la respuesta, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo. Si en un conjunto de 100 personas, 30 de ellas tienen 25 años, entonces diríamos que la edad de 25 años tiene frecuencia de 30, ¿sí? ¿Sí ven? ¿Cuántas veces se repitió el número 25? 30 veces. ¿Listo? Entonces es como si acá dijéramos, si en un conjunto de personas encuestadas, 6 de ellas contestaron que sí, 4 de ellas contestaron que no. Acá está la tabla de esa información. ¿Claro hasta ahí? ¿O alguna duda? Todo claro. Ok, bueno. Vamos a la clase de frecuencia. La clase de frecuencia, cuando hablamos de la frecuencia relativa simple, dice, es el cociente de dividir la frecuencia absoluta simple en el número de datos considerados n, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo, dice, en Planto hay 186 mujeres y 76 hombres matriculados en asistente administrativo para el segundo semestre del 2010. El H sub I de mujeres, entonces en ese caso sería 186 mujeres, ¿cierto? De 186. ¿Por qué será que dividido en 262? ¿Quién me responde esa? Queda exonerado Es el el examen. total de hombres con mujeres. Exactamente, porque es el total de hombres con mujeres, es decir, esa es como la muestra, la que tenemos, ese es el N, ¿cierto? Entonces, así se realiza. 0,71 y de hombres, el H sub I de hombres, 76 dividido 262 nos da 0,29. Si sumamos este con este, eso les da 1. Jamás se nos va a pasar de 1. Así tengamos muchos datos, siempre nos va a dar 1, ¿ok?
no se les va a pasar. Si se pasa de 100, de 1 o de 100, o sea, si se pasa de 1, se equivocaron haciendo el ejercicio. Tienen que revisar dónde se equivocaron. ¿Será que hay una pregunta o será que hay alguien intentando ingresar? Entonces, bueno, voy a traer este ejercicio para acá. Copiar. Si lo seguimos haciendo con S, control V. Entonces vamos a hacer el H sub I. Si seguimos con este ejemplo, aquí tendríamos que N, ¿cierto? Que N es igual a 10, 6 y 4, 10. Entonces, ¿cuál sería el H sub I? Este sería igual a 6 dividido 10. ¿Quién me hace esa operación y me dice cuánto? Y este sería 4 dividido 10. ¿Cuánto dio 6 dividido 10? 0.6. 0.6. Y 4 dividido 10, 0.4, ¿cierto? Si sumamos 6.6 más 0.4, ¿cuánto nos da? 1. ¿Sí ven? Jamás se va a pasar de 1. Si así tengamos dos datos, así tengamos 10, así tengamos 50, nos va a dar 1 igual, ¿cierto? Porque esta frecuencia jamás va a ser que, digamos que esa operación de dividirlo en el n no va a superar el número de datos. Entonces, siempre nos debe dar 1 o muy aproximado a 1, ¿listo? Pero nunca se debe pasar de 1. Entonces, claro, esta frecuencia relativa simple. ¿O hay alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, es el momento, porque si nos vamos quedando con dudas, ya luego nos perdemos y no encontramos nada. Les voy a dejar estos cuadritos ahí como para que vayan teniendo claro. Si toman yo les comparto este archivo. Si de pronto toman este archivo como para recapitular lo que vimos, para que se acuerden, ¿listo? Bueno, entonces ahora vamos con la clase de frecuencia acumulada, que es el F sub I, la F mayúscula. Dice, si obtiene sumándose sucesivamente las frecuencias absolutas simples, F sub I, y la frecuencia relativa acumulada, se obtiene sumándose sucesivamente las frecuencias relativas simples, H sub I. Entonces me voy a volver a traer este cuadrito de ejemplo para que lo hagamos. Entonces acá tenemos el F sub I mayúscula y el H sub I. Entonces dice que del H sub I, perdón, del F sub I, ay, esto no me quiere, bueno, lo voy a dejar así. Lo vamos a hacer. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a, dice que el F sub I se obtiene sumándose sucesivamente las frecuencias absolutas simples F sub I. Entonces yo tengo que venir a sumar acá este 6, ¿cierto? Entonces lo traigo derechito, 6. Luego digo 6 y 4, 10. ¿Listo? Acá en el F sub I también al final les va a dar el número de veces. O sea, por ejemplo, en el ejercicio con las encuestas.
siempre les dará 10. ¿Por qué? Porque van a ser 10 respuestas. Así ustedes tengan más opciones, así ustedes tengan sí, no, nunca, prefiero no contestar, ¿cierto? Así tengamos esos datos ahí en esa columna de datos, tenemos 4, el número de respuestas se tendrá que dividir en esas opciones. Jamás va a superar las 10, porque encuestamos solo 10 personas. Entonces, esa sumatoria igual al final les va a dar 10. Si tuviéramos 100, 300 datos, 500 datos, igual no nos va a superar. ¿Listo? Ahora, vamos a sumar el H sub I. Dice que es sumar sucesivamente las frecuencias relativas simples, es decir, el H sub I. Entonces vengo y digo 0,6. ¿Por qué? Porque pasa derechito, porque es el primero. 0,6 más 0,4 igual a 1. Ahora veamos el ejemplo con más datos, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá tenemos 10 datos, algo similar a lo que ustedes van a tener en sus respuestas. Dice, en una prueba de razonamiento abstracto aplicado a un grupo de 20 estudiantes, las notas fueron 10, 1, bueno, ahí están los números, ¿cierto? Tenemos n igual a 20, es decir, ¿cuántos estudiantes habían? ¿10? No, 20. 20, mírenlo acá. A un grupo de 20 estudiantes. ¿Por qué se me confundieron con el 10? Porque las notas van hasta 10. Las notas iban hasta 10, pero n igual a 20, porque fueron 20 estudiantes, ¿ok? Si ustedes lo revisan acá, miren, 20 estudiantes aquí en el F. Ustedes ven como yo muevo el mouse, ¿cierto? Porque es que como esto es una imagen, no lo puedo seleccionar. 20 estudiantes aquí, ¿sí ven? Entonces, ahí está. Entonces, tenemos el dato que son las notas. Es como decirle al cliente, califique de 1 a 10, ¿qué tanto le gustó el servicio? ¿Cierto? Por ejemplo. Entonces, ¿quiénes contestaron 1? ¿Cuántos contestaron 2? En este caso, ¿cuántos sacaron los estudiantes en la prueba? Entonces, ¿cuántos sacaron 1? Un estudiante. ¿Cuántos sacaron 2? 2 estudiantes. ¿Cuántos sacaron 3? Un estudiante. ¿Cuántos sacaron 4? Un estudiante. ¿Cuántos sacaron 5? 2 estudiantes. ¿Cuántos sacaron 6? 2 estudiantes. ¿Cuántos sacaron 7? Ningún estudiante. ¿Cuántos sacaron 8? 2. ¿Cuántos sacaron 9? 3. ¿Y cuántos sacaron 10? 6 estudiantes. Ahora me vengo y hago la frecuencia simple, ¿cierto? Entonces digo, 1 dividido ¿cuánto? 20, porque son 20 estudiantes en total. Y acá tengo n igual a 20. Entonces, en 1 dividido 20, 2 dividido 20, y así sucesivamente. Otra vez, 1 dividido 20, 1 dividido 20, 2 dividido 20. Aquí 0, 0, ¿listo? 2 dividido 20, 3 dividido 20, 6 dividido 20. Luego me vengo a sumar, ¿cierto? Entonces voy a sumar ¿cuáles? Las frecuencias de la F. El 1 pasa derechito. 1 y 2, 3. 3 y 1, 4. 4 y 1, 5. 5 y 2, 7. 7 y 2, 9. 9 y 0, 9. 9 y 2, 11. Hasta el final, ¿cuánto les dio? 20. ¿Por qué? Porque eran 20 estudiantes. No nos puede dar 22 ni 21, significa que sumaron de más, ¿listo? Ni nos debe dar menos. Ahora venimos a sumar las frecuencias de la H. 0,05. Tienen que poner mucho cuidado con los decimales, porque a veces les da más de 1, precisamente porque se equivocan en eso, ¿listo? 0,05. Entonces, si ponen 0,5, pues ya, mejor dicho, ya le dieron la mitad del 1. Entonces, de ahí para arriba, eso les va a dar un montón. Entonces, 0,05, 0,15, 0,2, 0,25. ¿Por qué? Porque se vienen sumando. 0,05 más 0,1, 0,15. Más 0,05, 0,2. Más 0,05, 0,25. Y así sucesivamente. ¿Y cuánto les da al final? 1. ¿Sí ven? Entonces, con esta tabla se construyen los gráficos.
¿Cuáles gráficos? Tenemos varios gráficos. Disculpe, una pregunta. Señora. Sí. ¿Es necesario hacer la tabulación o se puede hacer también ya por gráficos? Pues el taller nos pide la tabulación. ¿Yo qué les propongo? Si ustedes van a utilizar una herramienta tecnológica que es válido, porque la verdad esto, pues eso a mano ya casi no se hace. Eso es como para uno entender como cuál es el ejercicio, ¿cierto? Para uno comprender de dónde sale la información, cómo se organiza y cómo se hace. Si ustedes utilizan herramienta tecnológica, porfa, con que me presenten al menos una tabla de una pregunta. ¿Listo? Con esa ya yo les califico ese ítem. Y de las demás presentamos las gráficas. Pero al menos una tabla, como para demostrar que entendieron el ejercicio. ¿Listo? Tutora, cuando uno utiliza Google Form, que uno hace las encuestas, no sé si tira esa tabla, pero ya sí tabula. No, ¿sí? Bueno. No, es que todas hacen aritméticamente la operación para poder presentar la información. Lo que pasa es que, por ejemplo, si uno usa Google, los cuestionarios de Google, ellos no me muestran la tabla, pero ellos son muy queridos y me muestran de una vez las gráficas, ¿sí? Entonces yo tomo pantallazo de las gráficas y voy y las presento en el informe. Ah, ya. No, yo ¿Sí hago mejor Google Form, es más fácil. Ajá, entonces, por ejemplo, si ustedes utilizan la herramienta tecnológica y comparten los enlaces, pues uno ahí chun chun responde la encuesta y listo. Ellos, como ustedes son los que crearon la encuesta, la herramienta les va a mostrar a ustedes los gráficos de una vez, ¿cierto? Pero entonces, como ustedes ya entendieron cómo se hace el ejercicio, cómo se organizan los datos, ustedes cogen una pregunta, porque acuérdense que por cada tabla, para que no se me vayan a enredar, por cada tabla, por cada pregunta, se debe hacer una tabla, ¿cierto? O sea, eso es lo que hace la herramienta tecnológica, la parte ya que los ingenieros le organizaron. Ellos automáticamente hacen como si hicieran esta tabla, pero pum, envían eso es a la gráfica. Porque, como les digo, esa tabla uno no se la presenta al lector. Cuando yo voy a presentar un informe de la satisfacción de los clientes, por ejemplo, yo no le muestro la tabla al jefe, yo le muestro las gráficas y los resultados obtenidos, ¿cierto? Entonces, por eso es que las herramientas no presentan las tablas, porque lo que importa en el informe es la información organizada, ¿listo? Entonces, solamente vamos a hacer una tablita, escogen la pregunta que quieran y le hacen la tabla a esa pregunta. Una tabla de toda la encuesta. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, claro. Okay. Si hay preguntas, de una vez. Miren la pregunta tan oportuna de la compañera. Si no, imagínense todas las tablas que hubieran hecho. Porque a mí se me escapó hacerles la aclaración. Bueno, entonces los gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos son como los medios visuales con los que nosotros vemos la interpretación de la información. Y es lo que realmente, como les dije ahorita, presentamos en los informes o lo que mostramos a los lectores o lo que nosotros analizamos como tal. ¿Listo? Por eso es que las herramientas tecnológicas muchas veces nos arrojan de una vez los gráficos, no las tablas. ¿Listo? ¿Qué gráficos tenemos? Tenemos gráficos de barras, gráficos de líneas, gráficos circulares, gráficos de áreas, cartogramas, hay mixtos, histogramas, dispersión y pictogramas. Vamos a ver cada uno de ellos. El gráfico de barras se utiliza para representar valores, trazos verticales, nos permite para hacer como comparaciones. Si ustedes observan acá en el ejemplo, por ejemplo, hablan de primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y hacen la variación. Es de los más utilizados también. Tenemos el gráfico de líneas, también nos sirve para hacer comparaciones porque pueden ir varias líneas, ¿cierto? Muestra las tendencias, es fácil de comprender, ¿listo? Este gráfico de áreas nos permite establecer la diferencia de valores en diferentes periodos de tiempo, pero entonces es mucho más visual, porque por ejemplo acá prácticamente hay que como que venir y ir analizando o seguir la línea, mientras que acá como te dibujan, te muestran así más clara la forma sombreada, pues es más sencillo como identificar que arrancamos en una creciente y hubo
harta variación, ¿listo? Tenemos los gráficos circulares que nos muestran o llamadas tortas también, nos muestran también como de acuerdo a las respuestas los porcentajes obtenidos. Estos cartogramas se utilizan como para cuando vamos a hablar sobre diferentes áreas geográficas, entonces pues utilizan los mapas y allí se muestran los estadísticos también. Obviamente cuando vamos a hablar de esto es porque estamos comparando datos de varios países, ¿cierto? O hicimos encuestas en diferentes áreas geográficas o el mismo país, pero diferentes departamentos, ¿cierto? Es como utilizado para eso. Gráficos mixtos, como vemos acá tenemos la combinación de barras con el gráfico de líneas. Los puntos de dispersión, todos nos muestran los datos y el resultado. Este es un poquito más complejo a veces de interpretar porque no lleva una línea, ¿cierto? Entonces, si ustedes, por ejemplo, es como, esto es como para hacer la relación, como cuando, no sé si han visto que hay dibujitos que es como una los puntos, ¿cierto? Para poder hacer la figura. Algo así parecido es este gráfico. Obviamente no esperamos que el lector una los puntos para que pueda ver la información, sino que es la forma de presentarlo. Pero es un poquito más difícil poder como interpretar la información, porque como los puntos no van, entonces, por ejemplo, ustedes acá pueden considerar que estos puntos van acá en creciente, pero no porque tenemos este puntico de acá. Entonces arrancamos aquí de la línea de 0, unimos este punto, unimos este, bajamos a este, subimos, chun, bajamos, subimos y así sucesivamente. Entonces podría ser un poco más complicado no poder interpretar la información. Son justos, ¿cierto? Pero entonces, luego tenemos nuevamente, retomamos, ¿se acuerdan de las 17 webs gratis para hacer las encuestas que les había como presentado para que se ayudaran y pudieran y escogieran la que ustedes quisieran o la que les pareciera más amigable y realizaran la encuesta que hicimos en la evidencia mía? Entonces, acá se las vuelvo a traer, sea para que si ustedes desean aplicar la encuesta en la instructora Sandra, la pasen a uno de esos enlaces, o si quieren retomar la encuesta que hicieron conmigo, también lo pueden hacer, listo. Entonces ahí es la misma información que ya tenían antes, pero se las vuelvo a colocar allí, las 17 webs que pueden utilizar, que son gratuitas, para realizar la encuesta para aplicarla. Entonces, una vez tengan la información, me voy a volver a la lista de chequeo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ustedes ya repartieron los 10 enlaces, las personas muy amablemente les contestaron las encuestas. Ya si ustedes ingresan a la página les muestra las respuestas obtenidas y los gráficos, ¿cierto? Entonces, ahí ya tienen media tarea. Entonces, dice, orden de la información bajo un hilo conductor. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Presentan, el instrumento aplicado fue el siguiente, chun, captura de pantalla a la encuesta, ¿cierto? O a las preguntas, pues, que realizar, sin resolver, o sea, el cuestionario, ¿cómo lo diseñaron? Aplica el proceso de selección de cuadros. Omítanlo. Realiza la tabulación y el esquema de tabla de frecuencia simple para cada uno de los cuadros seleccionados. Entonces, cada cuadro es cada pregunta. Entonces, ustedes me van a hacer una sola tabla para la pregunta que ustedes quieran. ¿Listo? Hacen una tabla. Realiza 2 tipos de gráficos diferentes por cada cuadro de información tabulado. Entonces, utilicen los cuadros que presenta la herramienta. Realice un análisis de datos argumentativo de cada gráfica expuesta. Entonces, ¿qué van a hacer? La interpretación de los gráficos. Supongamos que la respuesta era sí y era no. Lo mismo que les dije ahora. El 40% de la población acá. El 60% de la población contestó, se puede evidenciar que el
60% de la población, porque esto va a ser un 60%, ¿cierto? Se los va a graficar en porcentaje, que el 60% de la población sí está de acuerdo y que el 40% de la población no está de acuerdo con las estrategias de servicio. Pues no sé, o sea, de acuerdo a lo que haya sido la pregunta, ¿cierto? Entonces, es eso, es como repetir lo que se está viendo en la gráfica, ¿sí? Relacionado con la pregunta. No lo vayan a dejar tampoco así. Que el 60% de la población encuesta si está de acuerdo y que el 40% de la población no está de acuerdo. ¿Con qué? ¿Cierto? Entonces, completen toda la información. Pero es eso, es parafrasear esa información. Y con eso ya cumplimos. Lista, hecha esa evidencia. Así sencillo. Ahora, ¿hay dudas sobre este taller? ¿Tenemos inquietudes? ¿Cómo lo debemos? Sí, eso. Dime. Tutora, ¿cómo debemos presentar ese trabajo? O sea, En Word, o sea, ustedes, Word. por ejemplo, llegan y le hacen una portadita sencilla, porque eso no pide normas APA ni nada. Una portadita sencilla, presentan, van a arrancar con qué, entonces dijimos que vamos a arrancar presentando la encuesta, ¿cierto? Vamos a mostrar la encuesta. Luego van a hacer una tabla a una pregunta, la que ustedes escojan, y luego van a presentar un gráfico, o si les arroja dos, presentan los dos gráficos por cada pregunta. Y en ese mismo, es decir, presentan gráfico, mi recomendación es pregunta, gráfico, interpretación. Pregunta, gráfico, interpretación, para que les quede más organizado, ¿listo? Y ya, ese es el trabajo. Gracias. Instructora, buenas noches. Mi pregunta era, como su merced inicialmente dijo que dos gráficos, pero por ejemplo, yo tengo la encuesta por Google y esa solo arroja un gráfico, entonces solo pongo un gráfico, ¿cierto? Uno, coloca eso. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, señora. ¿Alguna otra pregunta o continuamos con el informe? Yo, señora Señora. instructora, bueno, lo que pasa es que yo le hice informes, pero digamos validando las preguntas abiertas y esas no las grafican ni nada de eso. Sí, eso Entonces, te ahí, tocaría ¿cómo a ti. sería? Te tocaría a ti. Mi recomendación es que cuando no hacer preguntas abiertas, porque las preguntas abiertas es más difícil de clasificar, ¿sí? Porque la información puede ser muy dispersa, puede ser muy amplia, puede ser muy ambigua, entonces tú puedes tener una respuesta que parece que sí, pero a la vez que no, entonces si la clasifico en un sí, podría ser un no, ¿cierto? Entonces, mi recomendación es que eviten las preguntas abiertas. Si quieres, vuelve a, digamos, como a replantear esa pregunta y más bien le colocas opciones de respuesta. Y ahí sí la aplicas. Vale, ¿Listo? gracias. Tutora, Bueno, una pregunta. ¿Para cuándo es esa actividad? Ay, buena pregunta. Yo no revisé el cronograma. Creo que ustedes tienen hasta el 10 para subir evidencias, como todos los grupos, hasta el 10. Mejor dicho, mañana están repartiendo Esta y la próxima tarea. Esta y la próxima tarea, sí, ambas. Okay. ¿Listo? Pero como les digo, esto ya es prácticamente la siguiente tarea que vamos a ver, ya lo van a ver. Entonces, tenemos, no sé si hay más preguntas o continuamos con la siguiente. Bueno, igual ahorita hacemos otras preguntas por si se les ocurre más, ¿listo? La otra evidencia es el informe final de investigación científica. Eso suena muy wash, pero tranquilos, no se me asusten. Vamos a hacer, realiza una identificación del documento de manera integral. Realiza una identificación argumentada de la problemática. Determina la población delimitada. Determina el lugar de estudio. Determina la cantidad de tiempo en el que se desarrolló el estudio de investigación de manera integral. Se utilizan herramientas para la sistematización del índice, tablas y gráficos. Realiza una reseña de mínimo 10 artículos científicos que respaldan la problemática y el análisis del documento investigativo. Realiza conclusiones del estudio analizado. Realiza propuestas del documento investigativo. Incluye bibliografía utilizada para la elaboración del documento. Entonces, voy a decirles
uno a uno, ¿listo? Si quieren ahí ustedes en hojita y papel toman nota con número y así no se pierden, ¿listo? Para que no tengan que ponerse a copiar todo eso. Entonces, realiza identificación del documento de manera integral. ¿Qué es? Hacerle la portada. Ahí sí una portada pues más elegantica porque vamos a presentar un informe, ¿listo? Realiza una identificación argumentada de la problemática. Entonces ustedes van a presentar una problemática. Si ustedes quieren, por ejemplo, conocer, si la encuesta fue creada para conocer la satisfacción de los clientes, pues ¿cuál es la problemática? La problemática podría ser que las ventas han disminuido, que los pedidos han disminuido, que, bueno, no sé, algo así relacionado con la satisfacción del cliente y se desea conocer la satisfacción del cliente para identificar si tiene que ver con el servicio, con la calidad del producto, con, ¿cierto? Algo así. Si ustedes quieren conocer, si ustedes la aplican por el lado del lado de contratación, de incorporación de recurso humano, entonces pueden presentar una problemática como conocer las garantías de las personas contratadas o conocer el proceso o la legalidad del proceso de contratación, porque últimamente se ha presentado mucha informalidad en la contratación de las personas, pues, por ejemplo. O sea, presentar como la problemática. ¿Cuál es la problemática que usted desea confirmar o verificar con ese instrumento? ¿Soy clara? Es algo pequeño, no es nada pues así el otro mundo, ni nada. Entonces, listo, ya va 1 y 2. 1, portada. 2, presentar el problema. 3, determine la población delimitada. Entonces, ¿qué población? Entonces, ¿cuál es la población? Dijimos que 10 encuestas. Me fui por el lado de servicio al cliente. La población son 10 clientes del local, ¿cierto? Me fui por el lado de contratación. Entonces, la población de este estudio se realiza a 10 personas mayores de 18 años que pueden ser sujetos de contratación legal de acuerdo a la norma colombiana, ¿cierto? Norma laboral colombiana. Eso es delimitar la población. Determinar el lugar de estudio, o sea, no de estudio de las personas, sino del estudio de la encuesta que se hizo. Entonces, ¿cuál es el lugar? Pues se realizó en la ciudad de Bogotá, se realizó la población, se realizó el estudio a los clientes de la sucursal del sur, del norte, del centro de Dunkin' Donuts, ¿cierto? Por ejemplo, porque me fui por el lado del servicio al cliente. Pero no, me fui por el lado de contratación laboral. Ah, pues entonces se realizó en la localidad de, o se realizó en Bogotá, o se realizó en Medellín, o donde se realizó. ¿Listo? El quinto, determina la cantidad de tiempo en el cual se desarrolló el estudio de investigación de manera integral. Es decir, ¿cuánto se demoraron ustedes? Estructurando la encuesta, realizándola en la aplicación, ¿cierto? Compartiendo el enlace y organizando la información en el informe, es decir, hasta que ustedes lo subieron a la plataforma, hasta que estuvo listo. Entonces, 4 días, 5 días, 3 días, colocar eso. Se utilizan herramientas para la sistematización del índice, tablas y gráficas. ¿Eso qué me dice? Ahí ustedes no tienen que hacer nada, simplemente tienen que asegurarse de que ese trabajo tiene índice, de que van a presentar tablas, pero bueno, en las tablas pueden ser los mismos gráficos, porque, o si quieren pueden presentar la tabla que ya hicieron en el taller, la vuelven a presentar acá, ¿listo? 7. Realiza una reseña de mínimo 10 artículos científicos que respalden la problemática y el análisis del documento investigativo. Como habla de artículos científicos, quiere decir que no son el concepto de ustedes, sino como qué hay con respecto a eso. Entonces, se las voy a hacer como ejemplo. Como tenemos varias preguntas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes se fueron por el lado de servicio al cliente. Entonces, en una de las preguntas dicen que
que cómo califica el aspecto físico del restaurante, ¿cierto? Pues porque el ejercicio que nosotros hicimos, la guía decía que tuviera que ver con la parte de alimentos. Entonces ustedes buscan en la web importancia del aspecto físico de un restaurante. Entonces ahí les van a salir muchos blogs, muchas cosas sobre eso. Ustedes pueden elegir uno y parafrasear lo que dice ahí, ¿cierto? Y colocar la fuente. ¿Listo? Entonces eso ya es uno. Ahorita ustedes miran la siguiente pregunta. La siguiente pregunta habla de la página web. Conocen nuestra página web, entonces ustedes pueden colocar importancia de la página web de los restaurantes. Entonces ahí les sale también información. ¿Por qué es importante? ¿Por qué deberían tener? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Entonces colocan alguna conclusión sobre eso. Entonces así van construyendo los 10 artículos científicos, es decir, como los 10 conceptos. ¿Listo? No es copiar todo eso porque no me van a poner a leer ahí 100 páginas. Esto no es una tesis, es un informe. Entonces es como mejor dicho, un párrafo que no supere 5 líneas. ¿Listo? Por cada uno como de los aspectos. ¿Listo? Entonces así fácilmente ustedes recopilan los 10 y pueden hacer de todos los temas relacionados con las preguntas. ¿Me hago entender? Sí, señora. ¿Y cómo sería para, digamos, las preguntas relacionadas con contratación en el punto 7? Pues depende de la pregunta que tú tengas. Por ejemplo, si tú le hiciste una pregunta a la persona, usted ha sido contratado en más oportunidades por labor u obra realizada, por término indefinido, por contrato con fecha de terminación, ¿cierto? Por prestación de servicios, de manera informal o de manera verbal, entonces tú buscas algo sobre alguna de esas opciones. ¿Sí me va a entender? Buscas Sí, señora. en la web. Listo. En Colombia, pues, obviamente. Listo. Realiza conclusiones del estudio analizado. Entonces, esta 7 es como algo general. Entonces, en la 8, realiza las conclusiones del estudio analizado. Entonces, ya vamos a ir a la estructura y ahí es donde van ustedes a presentar como la gráfica con la interpretación que ya hicieron, ¿dónde? En el taller, ¿cierto? Entonces, copiar y pegar. Realiza propuestas del documento investigativo. Ustedes recuerden, los que se vayan por el lado de servicio al cliente, que ustedes hicieron también un trabajo se me fue la palabra, de mejoramiento del servicio o algo así, ¿cierto? Pueden recapitular esos aspectos que ustedes plantearon que podrían presentar una mejora y los colocan allí. ¿Listo? Incluye bibliografía utilizada para la elaboración del documento investigativo. Ustedes dirán, ¿cuál bibliografía? Si nosotros mismos hicimos la encuesta, no sé qué, pues la del punto 7, ¿de dónde sacaron esos conceptos, esos párrafos que hicieron? Entonces, esa es la webgrafía. ¿Listo? Ahora vamos entonces a ver lo que tiene una estructura de un informe estadístico. Página 1, título y autor. Entonces, ¿eso qué es? La portada que ya nos pidieron acá en la lista de chequeo. Página 2, el resumen, ¿cierto? Página 3 y en adelante tenemos el título con la introducción, métodos, resultados, análisis y conclusiones. Lo mismo prácticamente que nos está pidiendo la lista de chequeo, ¿cierto? Entonces venimos acá al título. Conocer, o sea, como el objetivo que tuvo el estudio, ¿cierto? Análisis del servicio al cliente, del restaurante o de ¿cierto? Análisis sobre la contratación en Medellín, en Bogotá, en donde sea, ¿listo? Autoría, entonces, ¿quiénes realizaron ese informe? Pues, bueno, eso ya está allá, ustedes verán si le hacen un apartecito ahí. Resumen, ¿en qué consiste? Pues, ¿para qué hicieron ese estudio? Pues, además de cumplir con esta evidencia, ¿para qué sirve, cierto?
Luego del resumen tenemos el cuerpo del informe. Entonces, título e introducción. Entonces, el título nuevamente del informe, del estudio, y la introducción, que es lo que me lleva a conocer, como a ubicarme, qué es lo que investigaron, qué y para qué. ¿Listo? Métodos que utilizaron. Entonces, pues allí me cuentan, es como para la realización de este informe se realizó una encuesta en la herramienta tal, ¿cierto? Se aplicó a 10 personas obteniendo los siguientes resultados. Ah, y además muestran el diseño, vea. Contiene la definición de las variables, entonces ustedes van a decir, para la realización de este informe se diseñó una encuesta que se puede observar a continuación, un pantallazo. Además, se utilizó la herramienta Google tal para su aplicación a 10 personas encuestadas, obteniendo los siguientes resultados. Y vean, ya vamos para allá, resultados. Entonces, ¿qué van a presentar? Gráfica, interpretación. Pregunta, gráfica, interpretación. Pregunta, gráfica, interpretación. ¿Listo? Que ya lo tienen en el taller. Eso como volver a organizar la información y agregarle unas cositas. ¿Por qué? Porque en el taller no hicieron introducción, porque en el taller no tuvieron que hablar del título, de nada de eso, ¿cierto? Es como organizar eso. Ni tuvieron que buscar los 10 conceptos sobre esos temas. El análisis ya está acá en la parte de los resultados, ¿sí? Y pueden colocar unas conclusiones. ¿Qué se puede concluir a partir del estudio? Entonces pueden hacer 10 conclusiones sencillas. No hagamos tantas. Hagamos 5 máximo. Entre 3 y 5 conclusiones. Ustedes las pueden tomar de las mismas preguntas, ¿cierto? Hacen los análisis y presentan las conclusiones. Se puede concluir que en el restaurante tal es importante mejorar la planta física del lugar, ¿cierto? Entonces, esa puede ser una conclusión. Listo. ¿Dudas o inquietudes sobre esta evidencia? O sobre ambas ya la recapitulación. Bueno, yo lo que entendí de todo lo que usted explicó es que este trabajo del informe prácticamente vendría siendo la organización del taller anterior. O sea que dependiendo la temática que uno haga, hace el informe. Ajá. Agregándole unas cositas adicionales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el taller no nos piden ni conclusiones, en el taller no nos piden estos 10 conceptos que les digo que busquen en la web, en el taller no nos piden bibliografía, entonces agregándole unas cositas, pero prácticamente es eso. Ah, ya. Bueno, la verdad es que no lo veo tan difícil. Muchas gracias. Está sencillo. Lo importante es que las personas les colaboren con contestar la encuesta y como la herramienta les arroja las gráficas, pues hacer la interpretación y ya. Pero una pregunta. Y la tablita que deben hacer. ¿Cuántas personas había que hacer? 10. Vale. 10. ¿Alguna otra inquietud? ¿No hay más inquietudes? Bueno, yo le voy a dar guardar, se los voy a guardar en PDF, se los voy a compartir ahora mismo a los que están acá. Sí lo reemplazo porque ahí van a adicionar las tablitas que hicimos como ejemplo. Si encuentro como más aplicaciones, agregar una aplicación. Si encuentro como publicar, como compartirse. Ah, ya me acordé. Acá en el creo que es así. No. Ah, voy al chat. El chat, sí. Como casi no comparto archivos, se me olvida. Ay, mira que no. No se deja así. No se dejó. Instructora, ¿y no puedes copiar, digamos, copiar y pegarlo en el chat?
No, no se O en deja. otro- O si alguien me o escribe ya al WhatsApp y yo ya se los WhatsApp. comparto al WhatsApp, ¿listo? WhatsApp, bueno. Si alguno, como yo no sé en el grupo de ustedes, entonces alguien por favor me escribe al WhatsApp y yo ya se les comparto y esa persona lo comparte en el grupo. Bueno, queridos, no siendo más. Bueno, esta ya la contestamos. Instructora, disculpa, ¿cuál es la herramienta que hay que utilizar? La que quieran de las 17. ¿Listo? Ahí están, nuevamente se las volví a colocar todas. Entonces, ya casi carga. Entonces ahí mismo se las comparto. Yo creo que eres tú. ¿Y tú? Listo. Bueno, queridos, entonces agradecerles mucho por la asistencia. Espero que haya quedado muy claro, que yo haya logrado como hacerles esa claridad sobre la información, sobre cómo es la tabulación, bueno, cómo es ese proceso, pero que finalmente lo que uno ve, como les digo, siempre son las gráficas. Listo. Espero haber sido muy clara para ustedes. Muchas gracias por la asistencia. Cuídense mucho. Estoy atenta a cualquier duda o inquietud que se pueda generar. Me pueden llamar o escribir. No hay lío con eso. Y muchos éxitos. Gracias, profe, que tenga buena noche. Muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias, profe. Chao, chao. Feliz noche. Felices velitas.